Aquí, pues ya. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vi por allí que la señora Omairán estaba pidiendo el link, pero yo no sé si eso se puede compartir. ¿Se puede compartir?
puedo revisar si mi cargador está ahí? No, está uno negro. Buenas noches, hermano. Hola, buenas noches. Bueno, Rosa dijo por el grupo, están Ruby y la hermana Omaira, que tuvo problemas con el celular, que se le borraron varias cosas. Entonces, estaban pidiendo el link. Yo sé que mandaron una comunicación donde no iban a permitir eso, pero Por eso pregunté. yo creo que hay que tomar una consideración porque nosotros a veces no tenemos esa habilidad para entrar a esas cosas todavía, pues. La idea es que aprendamos en 100%, pero es bueno que expliquen hoy para que no empecemos tan tarde y todos más bien nos podamos conectar a tiempo. Ya son las 8:12. Sí. Allí está Jan Ruby, faltaría la hermanita Omaira y el hermano Henry. Creo que son los Sí, que faltan, ¿cierto? él escribió que a las 8 salía del trabajo y que cuando anduviese en la micro por ahí, él se conectaba, pero el tema es que Se el conectó, link. pero se volvió ahí. Ah, sí, Acaba de Henry entrar. dijo que se conectó. No sé, ustedes me dicen si comenzamos. Pero, ¿y si no le van a resolver a la hermana Mayra? Pero es que ya ahí se les pasó el enlace, ella misma lo mandó. Ya lo Sí, yo sí le pasaron. envié, yo le envié también y cuando vi cuando le envié Ah, vi que ya ella misma lo había enviado. Ajá. está bien. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a orar mientras, bueno, creo que solo faltan ellos dos. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de conectarnos en esta noche para conocer un poco más de tu palabra, Señor, para deleitarnos en todo esto que tú nos tienes preparado para esta noche. Gracias por estos medios donde nos podemos conectar
Y gracias por el riel de capacitación que a través de todos estos cursos y talleres podemos aprender más de ti, conocer más de ti y de una u otra manera reflexionar sobre todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de estos ciclos de estudios de perspectiva, en este caso Antiguo Testamento. Te entregamos, Padre bueno, en el nombre de Jesús esta clase, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que seas tú, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo bueno de Dios, ministrando tu palabra, haciendo no solo para tener un conocimiento, Señor, y que sea envanecido, sino para caminar contigo y cumplir ese llamado al cual tú nos has llevado a cumplir con la gran comisión, Señor, de estudiar la sana doctrina y compartirla. Te entregamos esta clase en tus manos, Señor, y te pedimos que seas tú abriendo nuestros corazones. Entregamos un corazón dispuesto y enseñable para recibir lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, incluyéndome, Señor. Gracias por esta oportunidad. Bendecimos a cada uno de los participantes, mis hermanos, a cada uno de los facilitadores. Señor, trae una cobertura especial para cada uno. Oramos, Jesús, en tu santo nombre. Amén, amén y amén. Yo no sé quién graba esta clase. ¿Quién conectó allí, Rosario? No sé No quién las sé. graba. ¿Las han grabado, ex? Sí, las han grabado. Sí, todas están en plataforma, Rosa. Ok, y esta se va a grabar, no sé, digo yo, porque siempre sale Sí. la... Sí, se está grabando. Ah, Está así. perfecto. Gracias, gracias. Voy a buscar entonces... ¿Será que le preguntamos al hermanito Mayra si se va a conectar o qué hacemos? A ver. Igual yo voy a colocar aquí las presentaciones. Ustedes me dicen si comenzamos, ya son las 8:16, hora Chile. Porque solo está faltando el hermano Henry y el hermano Mayra. Aquí, bueno, estás escribiendo para saber si arrancamos con esto. Yo creo que comencemos, Rosa. Ya, vamos a comenzar entonces. Bueno, le damos la bienvenida a este nuevo ciclo. Ya sería el segundo ciclo que inicia. Helvi creo que les envió una información temprano. No he tenido oportunidad de leerla, pero comenzamos con lo que es el segundo libro de Samuel. Muy interesante toda esta parte porque en el ciclo anterior David nos habló o les habló, yo no me conecté ese día, de ese primer libro que comenzaba desde el nacimiento de Samuel hasta lo que fue el reinado de Saúl y su muerte. Este segundo libro de Samuel es totalmente lo que es toda el reinado del rey David. Valga la redundancia un poco, sí, todo lo que fue el reinado del rey David, todo lo que fue su gestión política y religiosa, todo lo que él vivió, sus tragedias familiares, la vida del rey David, totalmente. Ay, aquí se me tapó algo. Entonces, se pudiese decir que con el rey Saúl comienza el tema de los reyes, pero lo que es el reino extendido de David, que prácticamente podemos hablar lo que al cierre del segundo de Samuel, ya se comenzaría el primer libro de Reyes, ya allí se menciona ya la última fase de vida de David y allí inicia con el rey Salomón, el hijo de David.
Ok, aquí hay un paralelo entre lo que es Segunda de Samuel y Primera de Crónica. Ambos libros hablan de todo, de hecho, uno de Crónica y dos de Crónica hablan prácticamente todo lo que es todo el tema de los reyes de Israel. Y Primera de Crónica no menciona prácticamente, o creo que no menciona nada de lo que fue el reinado de Saúl, pero sí enfatiza mucho todo lo que fue con el rey David. En Segunda de Samuel detalla bastante, incluso los pecados de David, especialmente el pecado de Betsabé. Pero el uno de Crónica prácticamente fue un libro, bueno, se dice que fue escrito por Esdras. Para ese entonces el pueblo de Israel había pasado por la cautividad babilónica. Si no me equivoco, en la temporada de Esdras era en persa, en medo persa. Y él lo que hizo aquí fue como una compilación o una recopilación en detalle, como más que todo para dar esperanza, o como que recordar pues todo lo que pasó el pueblo, en dónde estaban en ese momento, y él enfatizó mucho, más que todo, más que los pecados, los logros, el liderazgo de David. Era como para darle otro panorama a lo que realmente estaba escrito, o lo que escribieron, o las personas que escribieron aquí Samuel, uno de Samuel y dos de Samuel, o toda esa dinastía de reyes, considerando que ellos hicieron muchas cosas, los reyes lo hicieron mal, pues ante los ojos de Dios. Entonces, Esdras lo que hizo fue hacer uno de Crónica con la idea de buscar más bien ánimo y esperanza, y como que conectarlos con su pasado, con su dinastía. Voy para acá. Bueno, la fecha y el autor se dice que es desconocido. Si recuerdan, estos libros eran uno solo. Realmente se dice que era un solo libro. No se sabe a ciencia cierta quién los escribió. Algunos teólogos hablaron que Samuel había comenzado, de hecho, debió ser por alguno de los profetas. Pudo haber sido Natán o algún profeta que estuvo bastante cercano a Samuel en este caso. Pero realmente no hay claridad. Sería especulación decir que hay alguien que se le pueda dar esta autoría. La fecha, bueno, finales del siglo décimo dice de antes de Cristo. Dice que estaríamos hablando en el primero de Samuel, entre la muerte de Saúl, que sería 1105 a 1010 antes de Cristo. Entonces, segundo de Samuel estaría cubriendo todo el reinado de David, un periodo que cuenta de 1010 a 970 antes de Cristo. Entonces, bueno, segundo de Samuel comienza donde termina uno de Samuel en el hecho, como se los dije, la muerte de Saúl. Como se les dije también, era un solo libro, que originalmente ahora son dos libros, era uno. Hicieron como una separación allí. Es el único libro que cuenta sobre el pecado y rebelión de David. Como le dije, Crónica, Esdras prácticamente no hizo mención en cierta forma de estas cosas, porque lo que necesitaba era como que fortalecer más bien el liderazgo de los líderes de Israel. Ellos vivieron por mucho tiempo en cautividad, y en esos momentos era cuando ellos comenzaban el éxodo para regresar, para cumplir lo prometido por Dios, o lo que dijo la profecía de Jeremías, que ellos regresarían a Jerusalén. Entonces, básicamente, Esdras lo que quería hacer con esto, o el propósito que él tenía, era no mencionar tanto lo que eran los errores, los pecados de David, pero sí fortalecer lo que fue su liderazgo y todas esas gestiones exitosas que él hizo, tanto políticas como religiosas. Querían más que todo era enfatizar más lo bueno que lo malo. Sin embargo, Dios no nos va a ocultar el pecado. No lo hizo en aquel momento y no lo va a hacer ahora. Pero sí fue como un poquito más sensible Esdras en este sentido, como para animar y dar esperanza a esta gente que estaba en una condición bastante difícil en ese momento.
Ok, muerte de Saúl, entonces David es coronado como rey de Israel. Cuando muere Saúl, para ese momento David vivía con un grupo de personas que lo seguía en Ciclab, en Filistea. Allí es cuando a él le llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. En la primera parte o el primer capítulo de 2 de Samuel, allí habla de lo que fue la tristeza de David por la muerte, el duelo que él hizo y lo que él se lamentó por la muerte de Saúl y Jonatán. Y básicamente ese primer capítulo hace mención, es ya en ese momento, pues cuando se dio la muerte de Saúl. Aquí también habla de que cuando ellos mueren, él fue herido gravemente, pero él no quería que morir como en vergüenza por los filisteos en ese momento, o por el filisteo. Creo que la guerra fue con los filisteos. Y realmente él le estaba pidiendo a su escudero que lo terminara de matar. El escudero, por respeto y honra, no lo hizo, pero a la final él terminó suicidándose, él terminó matándose. Él hizo eso. Pero con todo y eso, de una u otra manera, él quedó en vergüenza. Tengo entendido que él fue llevado a donde adoraban los filisteos a Dagón, creo que era uno de los dioses que ellos tenían, y como que dándole honra al dios, indicando que la victoria era de ellos en ese momento. Pero hubo un pueblo, creo que fue los Gaonitas, creo que les llamaban así. En algún momento Saúl les hizo un favor a ellos, los rescató de algo y ellos recordaron eso en el pasado, y ellos se enfrentaron para como rescatar el cuerpo y darle digna sepultura a Saúl en ese momento. Algo de eso leí por allí. Pero el tema es que hubo como una transición en el pueblo de Israel en ese tiempo. David consulta a Dios si debía ir a Hebrón. El Señor le dice que sí. Y realmente él regresa, él va hasta Hebrón. Los judíos allí lo estaban esperando para nombrarlo como rey, el rey de esa parte de Judá. Y por supuesto estaba vivo todavía uno de los hijos de Saúl, Isboset, y el general de Saúl, Abner. Él hizo todo lo que correspondía o lo que la ley le permitía, porque él era el que iba a ser el sucesor de Saúl. Hizo todo para que Isboset tomara el trono. Sin embargo, hubo un lapso de 5 años, de los cuales dicen que Isboset solamente reinó 2 años. De hecho, había como contienda entre Israel, las otras tribus de Israel y Judá en esos 5 años. David estuvo reinando en Hebrón por 7 años y 6 meses. Y luego de esa fecha es cuando realmente a él definitivamente le entregan el reinado total de Israel. Tuvieron que pasar ciertas cosas, como la muerte de Arnet y la muerte de José. Los dos fueron asesinados de una manera bastante cruel, no aprobado por David, para que esto pudiera suceder. Hubo bastante conflicto para que él pudiese llegar a ser ungido como rey de Israel. Ok, dice que, bueno, David no fue reconocido como rey en Israel desde el norte, 10 tribus, sino Isboset, el único hijo que queda de Saúl. O sea, los 7 años y medio, 7 años y 6 meses, para ser más exacto, fue el reinado que tuvo David en Judá. A partir de allí, cuando vieron las intenciones de él, que él no tenía nada en contra de la dinastía de Saúl, allí los ancianos de las tribus decidieron ya, y porque de una u otra manera estaba intermediando Abner antes de que Joás lo asesinara, para que esto se diera, porque él estaba viendo en cierta forma que Isboset no estaba haciendo, no era lo que realmente iba a levantar al pueblo de Israel. Y allí es como que hubiese aceptado de que el ungido era David y no Isboset. Sin embargo, hubo un acto de venganza de parte de Joás, puesto que Abner asesinó a Esai, el hermano de Joás,
que fue un asesinato también buscado, porque lo que leí en la Biblia es que de una u otra manera había como una especie de reflexión de parte de Abner y él no quería, pues, en cierta forma asesinarlo. Sin embargo, él le hizo una persecución, Esai, y allí es donde él muere y queda Joab con la sed de venganza. Sin embargo, habían ciertos temas particulares con Joab. Ciertamente él era fiel a David, era una persona, podemos decir que era un buen guerrero, pero él tenía como un tema de carácter con lo que era la sujeción y la obediencia, o había un exceso de confianza, puesto que él también amaba a David, era amigo de David, y no era como muy obediente en las instrucciones que le daba el rey, porque lo que él pidió era que algo así como que él se molestó cuando mató a Nec, porque fue algo como de traición, de una manera muy engañosa. Y con Isbosé, la muerte de Isbosé fue también algo bastante trágico y traicionero, muy desleal, y lo hicieron dos capitanes que él tenía en su ejército. Lo asesinaron dormido y le llevan la cabeza a David. Obviamente, David, al ver la atrocidad que hicieron, él manda a matar a quienes le asesinaron. Y se puede decir que de una u otra manera eso quebrantaba el corazón de David también, porque no era prácticamente la manera en que él quería recibir ese reinado. Y fue algo como que muy trágico la manera en que él recibe el reinado total de Israel. Pero ya en ese momento era el tiempo que él iniciara a los 30 años y él dura en ese reinado, fueron 40 años, 7 años y medio en Judá y 33 años completamente en Israel. Bueno, David esperó en el Señor y a los 30 años llegó a ser el rey de todas las ciudades de Israel. Hubo que mover un poquito para acá y para acá para poder leer el esquema. David confirmó la expresión de Dios de que era un varón conforme a su corazón. A pesar de los errores que él pudo haber cometido, que fueron muchos realmente, él tenía algo que a Dios le gustaba. Cuando él se equivocaba, él reconocía, él no hacía oposición a la disciplina que Dios le daba, y él tenía arrepentimiento genuino. Entonces, eso era lo que Dios veía en él, que de una u otra manera, de allí es donde podemos ver que él tenía un corazón conforme a Dios, el sentido de justicia, de compasión, de amor al pueblo de Israel. Pudiésemos decir que también se puede ver por allí una tipología de Cristo en cierta forma. Sin embargo, podemos decir que su naturaleza humana lo llevó a cometer muchísimos errores y pecados que lo llevó a tener serias consecuencias y a vivir situaciones bastante trágicas que pudieron haber afligido en mucho tiempo su corazón. Dios prometió a David que su descendencia en el trono sería perpetua. Esto se conoce como el pacto davídico y lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento a través de Cristo. Más adelante vamos a ver la manera en que él se le cumple esta promesa. David tenía la intención de construir el templo, pero por voluntad de Dios sería su hijo Salomón. Aquí también es importante hacer una acotación porque realmente él tenía el anhelo, él decía cómo es que el rey vive en un palacio y Dios está en una tienda. Pero resulta ser que de principio Natán lo apoyaba, pero Dios le habla a Natán y le dice que él no iba a construir el templo, que más bien él iba a dar una ciudad a él, una casa a él, pero al referirse que le iba a dar la casa se estaba hablando era que su reino iba a ser perpetuado y se iba a cumplir a través de Cristo. Entonces por eso es que es el pacto davídico. Entonces resulta ser que Dios le dice a David a través de Natán que quien le construiría el templo sería su hijo, porque realmente en el plan de vida que él tuvo de guerra, él derramó mucha sangre a través de todas esas guerras donde él estuvo combatiendo. Y Dios no iba a permitir que le construyera un templo santo a alguien que ya tenía las manos manchadas de sangre. Entonces, de una u otra manera, pero Dios le dice a él que lo compensa con su dinastía
y que ahí es donde nace el pacto davídico, donde él le daría un reino eterno. Entonces, podemos decir que esa fue la época de oro del reinado de David, el que dio toda la gloria a Dios y a Dios de su éxito, y Dios lo reconoció, pues. Claro, él no participó en la construcción del templo, ya él sabía que no lo iba a hacer, él aceptó el designio de Dios aun cuando él anhelaba hacer eso. Sin embargo, en el tiempo que él estuvo de vida antes de entregarle el reinado a Salomón, lo que él sí hizo fue recolectar material de diferentes tipos de materiales para que cuando incluso la palabra dice que esa maqueta que Dios le entregó a Moisés cuando construyeron el tabernáculo, básicamente David también le entregó eso al hijo, como decir la maqueta, el diseño del cómo iba a estar construido y el lugar donde iba a ser construido el templo. Hermana Rosa, el hermano Henry tiene la mano levantada. Hermano Henry, cuénteme. Un minuto, por favor. Buenas noches. Quería contar que a los 30 años, cuando David va a subir el trono, él tuvo antes que libraran a Jerusalén, puesto que para ese entonces estaba tomada por los jebuseos. Una vez hecho esto, es cuando él le hace, a través de su liderazgo, logra que el pueblo se viera como nación, no como pueblo. Entonces, y la otra parte, ¿verdad? Cuando Dios le prometió, ¿verdad? Que no le prometió el templo, en el pacto davídico hay una frase donde dice: Él metió al cielo a la tierra con adoración. Mas no la adoración en la tierra, sino, vuelvo y repito, Él metió el cielo a la tierra con adoración. Lo que pasa es que hoy aquí en el bus y las notas que tengo me vibran mucho. Quería hacer esa acotación. No se le escucha muy bien, pero sí, simplemente estaba dando un contexto como especie de un resumen de lo que realmente bajo el esquema que tengo aquí en estas presentaciones. Ok, David al principio, gracias señor Henry, David al principio de su reinado estableció a Jerusalén como la capital política y religiosa del reino. Él era un estratega, realmente él vio esta tierra de jebuseos y conquistó esta tierra porque él quería tener, como lo dijo el hermano Henry, un lugar donde él pudiera hacer sus estrategias, no solo de guerra, sino también comerciales, tener como un mayor control, porque eso estaba como en especie de una colina y tenía muros muy altos, que de una u otra manera no iban a ser tan sencillo de que en el momento sufriesen una invasión pudiesen afectarlo. Entonces él vio como un buen lugar para establecer la capital de Israel, a Jerusalén. Y de hecho a Jerusalén la llamaban la ciudad de David, realmente. Pero era una estrategia que él tenía y él pudo lograrlo, realmente, cuando tomó esta tierra y venció a los jebuseos. Entonces, bueno, trajo el arca a Jerusalén. Cada uno de estos eventos han tenido su repercusión bastante importante en todo lo que son estos 24 capítulos de Segunda de Samuel. Prosperó económicamente y políticamente y militarmente Israel, administró el país con una rectitud y justicia. Sin embargo, bueno, él tuvo sus altos y bajos, pero todo por los errores y el pecado cometido. Creo que allí, a raíz de eso, hubo un antes y un después en lo que fue el reinado de David. Ok. Entre los capítulos 11 y 12 habla de la caída de David. David se volvió espiritualmente perezoso y cayó en un gran pecado. Cometió adulterio con Betsabé, quien quedó embarazada. Ya va, deme un minutito porque como estas láminas no son mías, tengo un orden aquí. Por acá yo tengo el esquema. A mí me gusta mucho trabajar con los esquemas y creo que lo tengo al final. Voy a tener que aquí. Me gusta más el esquema.
Ok, comenzamos entre los capítulos 1 y 5, éxito político de David, la genealogía. David lamenta la muerte de Saúl, eso lo vimos en el contexto, los 7 años y medio que reinó con Judá, David como rey sobre todo Israel, aquí ya cuando asesinan a Isboset, y definitivamente aquí se unen las tribus, los ancianos, y deciden ya ungirlo como rey de todo Israel. La segunda parte del esquema, el éxito espiritual de David, que se encuentra entre los capítulos 6, desde el 6, 7, bueno, hay un paralelo aquí con el libro de 1 de Crónicas. 7 dice que David hace Jerusalén su centro religioso, como lo comentó el hermano Henry. Ellos invaden tierra jebusea, toman la tierra, toman la ciudad y se establecen allí como capital y le cambia el nombre a Jerusalén. David hace a Jerusalén su centro religioso. El pacto de Dios con David, que está en el capítulo 7, que es aquí donde recibe la promesa mesiánica o el pacto davídico a través de Natán. Y la C, que dice el éxito militar de David. Dios le dio muchísimas victorias a él, realmente. Fueron muy exitosos en lo que fue políticamente, en las guerras, en las conquistas que tuvieron. Pero, sin embargo, él, en su naturaleza humana, él cometió muchos errores. Ok, la victoria sobre Filistea, Moab, Soba, Siria y Edom. Capítulo 8 habla de esas conquistas. Y David Mesiboset. ¿Quién era Mesiboset? El hijo de Jonatán. Cuando invaden lo que eran, donde estaba la familia de Saúl, y muere Saúl y Jonatán, la nodriza de Mesiboset estaría muy pequeño, tal vez menor a 5 años. Y él, la nodriza, por temor, porque ya habían invadido todo lo que era la parte donde estaba la familia de Saúl, allí la nodriza lo deja caer y queda lisiado de los 2 pies. Entonces, total de que como era prácticamente, todos huyeron, los que podían huir huyeron, él cae en Lodebar. Él queda en un estado de pobreza en Lodebar. Y allí David se recuerda la promesa que le hizo a Jonatán, donde él cuidaría de su familia. Recordando esa promesa, él pregunta, le llaman a Siba, y Siba le habla de Mesiboset, le dice que estaba en Lodebar, comenta que estaba lisiado. Entonces es allí donde David cumple la promesa y le dice que él se sentaría a comer en la mesa del rey, le daría la vestidura del rey, le entregó las tierras que por derecho le pertenecían a él y a su familia, y lo trató como un hijo más, realmente, en ese sentido, por el amor que él sentía hacia Jonatán. Ok, yo creo que aquí sí voy a regresarme otra vez. Quería ver el esquema. Aquí. Ok. Dice que David se volvió espiritualmente perezoso. Aquí ya hubo un momento que ya ellos estaban cómodos como reino, y había un momento que iban a la guerra, eran sus generales, y él se quedaba en el castillo, pero allí es donde el ocio, por llamarlo de una forma, lo hizo como que a mirar más allá de lo que debía, y es aquí donde se consume el pecado con Betsabé. Entonces dice que se volvió espiritualmente perezoso y cayó en gran pecado. Cometió el adulterio con Betsabé, quien quedó embarazada. Aquí le acreditan mucho la responsabilidad a David, pero yo creo que esta es una responsabilidad compartida, porque la Biblia habla en la manera en que ella se estaba bañando, él mirando desde su palacio, y allí él pregunta, le da curiosidad quién es ella. Él ve a una mujer muy hermosa y él la manda a llamar, y allí es donde él tiene relaciones con ella, ella queda embarazada. Aquí David manda a buscar, le da una orden a Joás que le mande a Urías, el esposo de Betsabé. Él viene, él intenta de que, como achacarle el embarazo a Urías, pero Urías era un hombre íntegro, correcto, fiel a su rey.
Y él decía, si mis compañeros están allá en batalla, ¿qué hago yo aquí acostándome con mi esposa? Entonces lo embriagaron y todo, pero no hubo manera. Total de que David no solo cometió adulterio, sino también cometió un asesinato. Y bueno, manda a poner a Urías en una zona bastante sensible y allí es donde él fallece. Lo cierto es que él, como en una manera ante la mirada del pueblo, intentó hacer ver que estaba redimiendo a Betsabé, que quedaba viuda, y se casa con ella. Pero resulta ser que al Señor no se le escapa nada y manda a Natán, y Natán, yo me imagino que por el temor de que quisiese hacerle algún daño, él le habla como tipo parábola, pero al final le hace caer que el pecado en el que él se encontró, y él allí, por supuesto, ante el Señor, él tiene arrepentimiento genuino, pero a su vez, el Señor le dice a través de una profecía de que su pecado él lo iba a perdonar, y el Señor lo perdonó, pero su pecado iba a traer consecuencias. Y él prácticamente profetizó 3 cosas que iban a suceder. La primera de ellas fue la muerte de ese niño que nació del pecado. Eso produjo un quebranto bastante grande en David. Pero no solo eso. Allí también se iban a ver ciertas situaciones familiares que más adelante vamos a estar hablando de ellos con sus otros hijos. Entonces, de una u otra manera, esto nos recuerda que todo aquello que nuestras acciones van a traer consecuencias. Y David no escapó de estas consecuencias trágicas que lo llevaron a sufrir terriblemente situaciones familiares. David intentó ocultar su pecado y se casó con Betsabé. Luego Dios envió al profeta para que viera su pecado. David confesó su pecado y Dios pronunció su juicio. Ahí es donde está el Salmo 51. Como resultado del juicio, la criatura habría de morir y los conflictos y el derramamiento de sangre no se apartarían de la casa de David. Y es aquí donde me refiero, porque se vieron algunos eventos familiares que fueron bastante trágicos para la familia de David. Aún así, Dios en su gracia bendijo a David con otro hijo de Betsabé, el cual fue llamado Salomón, el rey más sabio de la historia. Entonces, desafortunadamente, el éxito original de David fue seguido por el pecado, cuyas consecuencias fueron desastrosas para el reino. Entonces, vamos a avanzar un poco más aquí. ¿Me escuchan? Sí le escucho, señor Henry. Ok, en relación a profeta Natán, ¿verdad? Está la célebre frase, el profeta le dijo a David, tú eres aquel hombre. De hecho, David no se justificó, pero sí le dijo, he pecado contra el Señor. Y reconoció su promiscuidad, porque para ese entonces David tenía 8 esposas, aparte de otras concubinas que se daban en el momento. Es decir, estoy hablando del año 1000 antes de Cristo. Y había un trato con otras tribus, ¿verdad? Entonces, en cada tribu, David tenía algunas concubinas. Dice que aparte de sus 8 esposas, tenía 2 concubinas más, después es la que se logran de acuerdo a algunos autores. Y una vez que también estuvo casado con Abigail, que se casó con ella cuando murió Nabal, y también dentro de sus esposos aparece Abisag, una tsunamita. Esto lo vamos a encontrar ahí en Primera de Reyes 1, del 1 al 4. De hecho, en esta parte dice que la pereza que tomó ese hombre, le llevaron una joven, ¿verdad? Mas el rey no la reconoció. De hecho, no hubo sexo ni nada de esto, pero el rey no la reconoció. Gracias, señor Henry. Sí, él tuvo 10 concubinas. Cuando estaba pactando con Abner el tema de unificar los reinos, él pidió también que le llevaran a Mical. Mical para ese entonces estaba casada con Pantuel, creo que se llamaba el esposo de Mical,
Y llama la atención porque realmente llama la atención porque realmente decía que él prácticamente no quería que se la quitaran. Entonces eso puede, realmente no hablan, no hay referencia de los sentimientos de Mical hacia David, pero sí, sí volvió a recuperar a Mical, que fue la primera esposa prometida por los 200 prepucios que le llevó a Saúl para que pudiesen darle a Mical de esposa. Entonces, bueno, estos capítulos nos detallan las consecuencias de los pecados de David y los resultados. Como les dije, ya el profeta Natán había hablado que iba a tener juicio sobre este terrible pecado cometido por el adulterio con Betsabé y el asesinato de Uría. Y realmente su hijo primogénito viola a su media hermana Tamar, Amnón. Entonces aquí podemos ver lo que ve en el corazón de este muchacho. Un muchacho con orgullo y sin ningún principio. Aquí había algo muy permisivo, no se sabe realmente de qué forma educaba David a estos muchachos, pero lo cierto es que se cometió este delito y él violó a su hermana de una manera bastante cruel porque no quiso tomar ningún tipo de responsabilidad con ella. Tamar, hermana de Absalón toma venganza hacia Amnón y lo mata. Y realmente se dice en la historia en que Absalón esperaba que el papá reaccionara y él no hizo nada. Él se enoja con Amnón cuando hizo lo que hizo con la hermana, pero no hizo más nada. Entonces Absalón esperaba que hubiese un castigo, que se hiciera justicia hacia lo que le pasó a la hermana. Y él, en medio de lo que la decepción de que su padre no haya obrado sobre este tema, él toma la ley por sus manos y mata a Amnón. Él huye hacia tierras de sus abuelos, que también era nieto de un rey. Y aquí David en su tristeza por la muerte de su primogénito, por lo que pasó con Tamar, por lo que pasó con Absalón, él estaba renuente a tener una reconciliación con su hijo y aquí interviene Joás. Joás contrata a una extranjera para que le lleve un caso a David y les ponga una situación, le da unas indicaciones, le paga, le da unas indicaciones, te vas vestida como una viuda y bueno, le hace la observación sobre un hijo, sobre una situación familiar que era como decir un paralelo o algo parecido a lo que David estaba padeciendo con su hijo Absalón. Entonces esta mujer le dice que como él hace justicia hacia un extraño y no hace lo mismo hacia su hijo. Entonces lo hace como reflexionar y David cae en cuenta de que está metida en la mano de Joab, total de que llega a convencerlo a que Absalón, tener cercanía con Absalón. Ellos tuvieron, entre comillas, allí una reconciliación, y digo entre comillas, porque ya Absalón venía decepcionado de su padre, no confiaba en él y estaba como que maquinando un plan para, de una u otra manera, para quitarle el reinado a David, pero con la ayuda del abuelo de Betsabé, Ahitofel, creo que se llama el personaje. Entonces, la Biblia habla muy claramente de que él estaba recibiendo consejos de ese señor. Él era uno de los consejeros de David, pero había algo allí. Había algo en el corazón de este señor y tiene mucho sentido porque era el abuelo de Betsabé. Y si no me equivoco, porque también lo hemos visto en las películas y lo dicen, también lo escuché de un estudio bíblico teológico, y el teólogo decía que, por supuesto, que había ese resentimiento o ese caso no resuelto en Ahitofel, porque cuando murió Uría, hay la presunción de que murió Elián, que era el papá de Betsabé. Por supuesto, Ahitofel tenía esto en contra de David,
y iba a hacer todo lo posible por causarle daño. Y de allí él usó a su hijo, que se suponía que él estaba aconsejándolo en contra, en oposición a su papá, y se dice que Absalón estuvo alrededor de 4 a 5 años haciendo de una manera silenciosa, ganando como reconocimiento, ganando gente, ganando pueblo, haciendo un trabajo de liderazgo. Y luego de allí es cuando él le pide al papá que le dé permiso para irse a Hebrón, que es de donde él nace, y es allí donde prácticamente es nombrado rey. Cuando él va hacia Jerusalén, porque él iba a derrocar a David, allí a David lo aconsejan para no dañar al pueblo, causarle mal al pueblo, que se dieran más muertes. Ahí es donde David decide huir. David huye y bueno, Absalón toma posición allí en Jerusalén, pues. Pero hay gente que se va, los fieles de David lo acompañan, ellos van por el desierto. David tiene, por supuesto, ese tiempo de reflexión, esa tristeza de ver, y él sabe lo que está pasando, y por supuesto no quiso hacerle oposición a su hijo. Y en el camino él se encuentra gente, hubo una persona que lo maldijo, lo apedreó, hubo gente que lo apoyó, realmente había gente que Dios permitió que lo apoyaran, pero también había mucha búsqueda del Señor, porque él sabía en cierta forma, él sabía que si era del Señor, el Señor lo iba a devolver al trono, pero que él no se iba a oponer a lo que él estaba viviendo. Y además de que ya era algo que había sido juicio, porque ese castigo a él le venía por lo que había pasado con Betsabé. Entonces, como les digo, uno se libra, Dios perdona el pecado, pero no nos libra de las consecuencias del pecado. Y esto era lo que David estaba viviendo. Bueno, El caballero que maldijo a David se llamaba Simei, que es el hijo de Gerar. Exactamente. Después, más adelante, hay un acontecimiento con ese Simei, porque en el retorno de David, cuando muere Absalón y logra pasar todo este tema de regreso, era una persona hipócrita, porque ya él allí estaba como pidiendo perdón, y dicen que David lo medio perdona, porque a la final, más adelante en los libros de Reyes, tengo entendido que él le da la instrucción a Salomón de que lo asesine. Allí, como no he llegado a revisar ese estudio, pueden haber muchas razones por las cuales David cambia de opinión en ese momento. Pero así como hubo personas como esa, hubo gente que le dio apoyo, hubo gente que les dio alimento. Y bueno, cuando Absalón es derrotado, es precisamente porque la ambición lo lleva a querer ir tras su papá, porque él quería matarlo. Pero antes de eso, él hizo algo bastante malo, porque él tomó a las 10 concubinas de David, pero él hizo eso en público. Fue como una orientación que recibió, como para reafirmar que él era el rey allí, pues, y lo terminaran de aceptar como tal. Pero fue algo bastante fuerte, tanto para David, porque era una tremenda deshonra, y de hecho hay teólogos que hacen la comparación con lo que le pasó a Jacob con Rubén, que Rubén también hizo eso con una de las concubinas de Jacob. De hecho, perdió la primogenitura allí por haber hecho eso. Entonces, para ellos eso era algo bastante fuerte y que no era agradable vivirlo. Y además de esas mujeres, vivir esa exposición al público. Entonces, no del todo eso, hubo una orientación que él recibe como para que persiguiera a David, y efectivamente él lo hizo. Y quienes acompañaron a David se fueron a combate con los israelitas que acompañaron a Absalón, y el rey David quería ir, pero hubo una protección de todos ellos, de todo su equipo de guerreros, porque ellos decían, el blanco es usted y lo van a matar, y no permitieron que ellos lo acompañaran. Pero realmente Dios permitió que Absalón quedara enredado en medio de la batalla, por supuesto,
por la experiencia que ellos tenían, por supuesto, ellos estaban llevándola de ganar. Y en medio de eso, dicen que Absalón quedó enredado como en una especie de un arbusto, un árbol, una cuestión allí. Su cabello fue él y que tenía un lindo cabello. De hecho, físicamente él era puesto. Él tenía el ego por encima. El hombre era súper egocentrista. Él queda enredado y llega a oídos de Joás que él estaba allí enredado. Y Joás le pregunta como decir uno de los que estaban allí del ejército, que por qué no lo mata. Le dice Joás, y el teólogo explicaba de que ese guerrero le dice que ya David le habían dado una instrucción que no dañaran al muchacho, que no lo lastimaran, no le hicieran daño. Y él le recuerda a Joás lo que David había dicho. Entonces, es lo que le decía. Joás era una persona que tenía un tema de carácter. Y él, en cierta forma, protegía a David, era amigo de David, era fiel a David, pero él hacía allí lo que le provocaba. Tenía ese tema de sujeción. Y Joás le dice a él que no iba a perder el tiempo con él y va y mata a Absalón. Pero eso allí crea como en cierta forma una separación con Joás, porque David le dice a Joás, allí en ese momento había otro general que apoyaba a Absalón y le iba a dar el cargo que tenía Joás de general a Amasas, creo que se llamaba ese general, que venía de la línea que venía apoyando a Absalón. Total de que él queda en su dolor, Joás le llega de una manera muy impetuosa y él le dice, a quien te quiere matar tú amas y a quien te amamos tú no dijo lo odias, pero no los apoyas. Algo así dice la palabra. En molestia porque él se encerró a llorar por la muerte de Absalón y entonces él dice, todos nos expusimos nuestras vidas por ti y tú no agradeces eso. De una manera bastante impetuosa se refiere a Absalón a David. Total de que lo logra convencer, él sale del dolor y allí ellos deciden regresar. Y en el camino, bueno, ellos se van encontrando a las personas, agradeció a quien tenía que agradecer, había un anciano que lo ayudó y él, bueno, se consigue a Simei, lo medio perdona, le dice, te perdono la vida. Y allí, bueno, hasta que llega, se consigue en el camino a Mesibosé no lo acompaña y Sibas le había dicho en ese momento que él había decidido quedarse. Pero entonces queda como de una manera saber quién tenía la razón, si Mesibosé o Siba, pero total que fue como confuso para David no saber quién tenía la verdad, no dio con mucho énfasis en ello, total que decidió que las tierras que le había entregado a Mesibosé se las había entregado a Siba porque él le había dicho que él estaba traicionándolo, pero entonces a David le quedó como la duda. A la final le entregó a mitad 50 y 50 las tierras, pues entre Mesibosé y Siba. Sin embargo, ahí Mesibosé le hizo como especie de una reflexión que queda como no es relevante, pero recordando la promesa que le hizo a Jonatán, de una u otra manera, bueno, no fue como muy importante para él, teniendo como otros asuntos que resolver. Pero Mesibosé sí le dijo que no le importaba si Siba se quedaba con esas tierras, porque lo importante era que el rey volvía a su casa y que estaba vivo y que estaba bien. Creo que fue un acto bastante humilde, en cierta forma, de parte de Mesibosé. Sin embargo, es como especulativo saber realmente quién de los dos decía la verdad. Entonces, bueno, David es restaurado en el poder, pero nunca más recuperó su antigua gloria, porque ya allí él era otra persona. Dios después de allí le dio otras victorias, pero el quebranto familiar que él recibió allí, que él tuvo, lo hizo como que cambiar ya sus perspectivas de vida, reconocer las veces que él se había equivocado, incluso él sacó a las concubinas de su palacio, las mantuvo bien, según lo que se ve, pero él las apartó de él, pues. Él tomó como que conciencia, porque si nos ponemos a ver, eso fue una decisión muy humana
de él vincularse con tantas mujeres, porque vamos a estar claro que eso no era parte de Dios. Él rindió muchas cosas ante Dios. Rindió todo lo que fue el reinado, rindió sus guerras, él buscó a Dios en muchas cosas, pero realmente pienso que esto es algo muy repetitivo en ellos, porque, y repetitivo en el sentido que Saúl lo replicó hasta mucho mayor que él. No rendía en esa parte que les producía a ellos placeres, o que también venían por convenios políticos, porque creo que hubo una de las mujeres, por ejemplo, Mical fue un trato político con Saúl. Lo cierto es que él tuvo como que la oportunidad de como que de pensar o hacer retrospectiva de lo que la manera en que él había llevado su vida y todos los problemas que se buscó por no buscar en cierta forma o en esos temas el consejo de Dios. Hermana, hay un personaje llamado Aitofel. Sí, ya hablé de él. Ok, sí. Disculpe. Ya hablé de Aitofel, que era el papá de Elián, el abuelo de Betsabé, y que por supuesto, bueno, es importante mencionarlo porque era el consejero más cercano que tenía David. Sí, de hecho, Aitofel, no sé si por cobardía, por orgullo, por enojo, cuando vio que Absalón no tomó los consejos de él y tomó consejo de alguien que había infiltrado a David en el palacio, que era amigo de David, él decidió quitarse la vida. Entonces, por eso no se sabe si fue por orgullo, qué sé yo, pero realmente, o por miedo a lo que David le fuese a hacer, por haberle dado esos malos consejos al hijo. Él se quita la vida realmente. Entonces, bueno, continuemos aquí. Estos 4 capítulos constituyen un apéndice histórico de Segundo Samuel. Ajá, claro, aquí vamos en los... los capítulos del 21 al 24, ya después de lo que sucedió con Absalón, a partir de estos últimos capítulos de Segunda de Reyes, aquí es como les digo, es como especie de una retrospectiva de David y de hacer cambios en su vida. Aquí él hace un cántico de alabanza, creo que está en el capítulo 22, si no me equivoco, muy bonito. Vamos a ver si lo consigo aquí. Porque si algo que David tenía era que él tenía una conexión con Dios muy profunda. Sí, el capítulo 22 es el cántico de liberación de David. David dirigió al Señor las palabras de este cántico el día en que el Señor lo libró de las manos de Saúl y todos sus enemigos y dijo: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi liberador. Mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré. Bueno, eso tiene varios versículos, está en el capítulo 22, pero es algo admirable, es tipo poético lo que él escribe aquí, porque él sigue dándole como que ese primer lugar, esa importancia a Dios en todo lo que pasó en su vida. Entonces David comete otro gran pecado al hacer un censo militar. Esto está en el capítulo 24, con objeto de mostrar yo diría que su poder. Entonces, a causa de esto, Dios envió una plaga sobre David e Israel como juicio. Aquí hay ciertas cosas que hay que evaluar. Porque antes de esto, creo que en el capítulo 21, Israel entra en un periodo de hambruna de 3 años. Hay carencias, hay tierra seca. Y David consulta a Dios y resulta ser que es a causa del descuido de Saúl. Dios le dice que eso sucede es porque de una u otra manera Saúl descuidó ciertas cosas que él tenía que haber hecho en su reinado por perseguir a David, y llegaron a un periodo de tiempo de esta austeridad donde el pueblo estaba pasando hambre. Entonces Dios le da aquí unas instrucciones a David para como que sobrellevar este juicio que ellos iban a vivir a causa de Saúl. Luego de allí pasa el tema del censo.
Aquí es medio confuso porque se supone que era algo que Dios había pedido a David, pero aquí se vio y Crónica, hay algo que llama la atención porque en Crónica, aquí es donde se menciona Satanás y se dice que prácticamente es primera vez que lo mencionan en cierta forma porque no se había hablado de él de esa forma. Entonces, es algo así como cuando Job fue acusado por Satanás, como que tu hijo Job está bien, vive bien, te adora porque lo tiene todo. Entonces fue como que la cizaña la llevó Satanás y Dios permitió que pasara todo lo que sucedió con Job. Aquí fue como especie del acusador a David y aquí Dios se enoja con David porque también él vio la intención del corazón. Él no necesitaba aquí contar nada porque las guerras, las victorias se las daba era Dios. Entonces era algo así como demostrar el poder ante otras naciones que él tenía y el gran ejército que él tenía, y nada de eso era de David, porque todo eso era de Dios. Entonces, pero Dios le da 3 opciones a tomar. Uno era ser perseguido por 3 años. Otro era una hambruna, donde iban a morir muchos. Y el otro era esta plaga. Esta plaga, y se dice que aquí murieron en un principio, eran 3 días de plaga, y en el primer día ya habían muerto 70,000 personas, hasta que David le ruega, le clama al Señor, y le dice si él es el responsable porque el pueblo está pagando por algo que es culpa de él. Entonces, aquí Dios tiene misericordia, pero lo manda a hacer un acto de adoración. Y entonces él lo manda a unas tierras donde un jebuseo tenía que venderle, era como especie de una colina, creo que era la de Moriah, si no me equivoco. Y él va y iba a hacer los sacrificios allí y la adoración, levantar como un altar. Total de que el jebuseo iba a dárselo. Y él le dice, no, yo no voy a adorar, a montar algo que me pide el Señor, algo que no he pagado, que no ha salido de sacrificio. Total que él compra el sitio, prepara como la adoración, lo que ellos hacían en su cultura, y allí Dios detiene la plaga. Dios detiene esta plaga. Entonces es bastante, llama mucho la atención porque en el libro de Crónicas hablan de Satanás y no se había escuchado esto acá. Entonces David compra el lugar donde debe ser construido el templo y hace lo que Dios le pidió, en sacrificio. Ok. Estas presentaciones estaban como al revés, no sé, me las prestó Helvi. Pero bueno, dice que el autor de 2 Samuel se registró la manera en que David obedeció a Dios bajo el pacto, por lo que Dios fielmente trajo el éxito y bendición sobre David y sobre Israel. Pero como David pecó y desobedeció a Dios, también fielmente Dios trajo juicio y adversidades sobre David de Israel. Dice, mensaje para explicar, cosechamos lo que sembramos pecado y desobediencia, cosechamos adversidad y juicio. Sembramos rectitud y obediencia, cosechamos bendiciones y éxito. Todo lo que hacemos trae consecuencias, que es lo que le he venido diciendo hasta ahora. Entonces, aquí hay otros eventos importantes, como por ejemplo cuando Saúl, el arca duró 20 años en una casa, obviamente de un sacerdote, de un levita. Cuando David quiere hacer el traslado, es uno de los eventos que también son importantes. Quiere hacerlo el traslado otra vez allí en la ciudad, en Jerusalén. Hubo un personaje que de paso, él también era los que llevaban sujetos. Lo que sucede es que el arca no estaba como inicio cuando Moisés la dejó en el tabernáculo, que cuando ellos salían, ella tenía unas varas y ella iba a ser tomada por unas varas. No, el arca estaba en una carreta porque el arca fue robada por los filisteos. Y los filisteos, a raíz de que por haber tocado algo santo, lo tenían alrededor de sus dioses que ellos adoraban, Dios les dio juicio a ellos con pestes y cuestiones malas. Ellos la colocan
en una carreta y caen en cierta casa, pues y allí duró 20 años esa arca. Entonces David la quería tener cerca, pero resulta ser que hubo uno de ellos, tropezaron y el arca iba a caer y la tocan y mata a uno de los sacerdotes que la sostiene. Entonces, aquí la reflexión es, claro, uno no sabe por qué razón, bueno, pudiésemos decir que eso era algo sagrado, era santo. De hecho, cuando ellos la tenían allí en el tabernáculo, Aarón entra a ver una sola vez por año y tenían que amarrarle como una cuerda porque si moría ahí adentro tenían que sacarlo de una u otra manera. Era algo tan santo y tan puro que ni siquiera el mismo sumo sacerdote podía tener acceso recurrente a ello. Entonces, esta persona tal vez tuvo la intención de que no cayera, pero de una u otra manera, si Dios había dado una orden que eso no era tocado por nadie, era algo que se tenía que respetar y allí es donde muere esta persona. Entonces, también hay interpretaciones que hacen que no se sabe la intención del corazón. No recuerdo el nombre de esta persona que murió al tocar el arca. Pero el hecho es que en ese tiempo no pudieron hacer lo que David quería y se dio cuenta de que había algo contradictorio o no se cumplieron los protocolos que debían para el traslado del arca y el arca queda por 3 meses en casa de Obed-Edom y la palabra dice que él bendijo a esa familia, que era otro sacerdote. Entonces aquí podemos ver que Dios no permitió ese traslado porque fue algo como muy ofensivo, fue una ofensa para él, la manera en que ellos hicieron tan accidentado el hecho de traslado. Pero cuando resulta ser que David se prepara, él preparó todo, preparó a los sacerdotes, lo buscaron como debía ser. Allí sí se permitió sacar el arca de donde estaba en Obed-Edom y lo llevó ya preparó el lugar a donde iba a tener el arca, pero ahí donde él tenía el deseo profundo de querer hacerle el templo. Y sin embargo, se dice que fue algo tan lleno de festejo, de gozo, de alegría. Él compartió comida con el pueblo, él bailó. Entonces es allí donde Mical le pareció como que muy bajo lo que él hizo, porque decía, ¿cómo el rey se va a unir con esos sirvientes? Y casi desnudo a bailar, o sea, lo vio como que no digno para un rey. Y por supuesto, David le dice a ella que él no hizo eso para la gente, sino para adoración a Dios. Y ese es el gozo que Dios le dio por lo que estaba haciendo y porque ya el arca iba a estar bajo su cuidado. Entonces se dice en ese momento, hay interpretaciones sobre el tema de Mical, que tal vez ella estaba dolida por lo que pasó con su familia, tal vez porque la separaron del esposo pues se la quitó de la familia que ya ella tenía en ese tiempo que él estuvo en persecución, que Saúl lo hizo persecución, pero no hacen más referencia de Mical ni que no le dio hijo ni nada, no tuvo hijo. Pero entonces me llama la atención esto, porque, por ejemplo, hay una serie que está en YouTube y hablan allí, hacen ver más bien a Mical de otra manera, pero realmente no pareciera que, o dicen que de pronto no tuvo hijo porque tal vez David nunca más estuvo con ella, o simplemente fue como una manera caprichosa de quitársela al esposo que ella ya tenía, que pudieron haber pasado muchas cosas, pero total que ella le pareció como muy humillante eso que él hizo con bailar y mezclarse con el pueblo siendo un rey. Entonces aquí tenemos un cuadro donde podemos ver la parte hay un micrófono abierto por allí. Bueno, lo cierto es que hay como una comparación de lo que dice Crónica con respecto a Segunda de Samuel. Entonces dice que el énfasis del libro de Crónica es muy diferente. Crónica también se refiere a la narración histórica, pero lo hace desde la perspectiva espiritual y teológica.
contestando frecuentemente a la pregunta ¿por qué? De muchos acontecimientos registrados en Segunda de Samuel y en los libros de Reyes. Crónicas se eleva en un comentario divino en los reinados de David y de Salomón. Aquí hacen la comparación con Crónica. Segunda de Samuel arroja muchísimos más detalles de lo que fue la vida de David, de los errores que él cometió y de todo su drama trágica familiar. Pero Crónica se basa más que todo en la parte heroica, liderazgo político y religioso que él tuvo, porque había un propósito de ello con respecto a lo que había en el momento que Esdra hizo estos libros. Además de que Esdra era un sacerdote, un erudito, una persona que iba a tener como una perspectiva muy diferente a cómo fue redactado lo que fue Segunda de Samuel. Pero realmente él lo hizo de una manera menos detalle en los pecados y más en lo que sí enfatizó lo que fue el censo, pero más que todo como para enseñarle al pueblo lo que no debían hacer como líderes. Pero lo de Betsabé, prácticamente él Crónica no hace mucha referencia sobre el tema del pecado con Betsabé, que de una u otra manera repercutió de una manera muy negativa lo que fue el reinado de David, por todas las situaciones que él vivió con su familia. Dice que las raíces de Israel, capítulo 1:9, aquí estamos hablando más que todo en la parte del libro de Crónica, uno de Crónica. La tradición judía considera a Esdra como autor principal de Crónica, Esdra y Nehemías. Los últimos versículos de la segunda de Crónica indican que fue escrito después de la liberación de los exiliados babilonios, ya cuando iban a su éxodo. Ellos tuvieron 3 éxodos. El énfasis se concentra en Judá, la tribu de David, y la cual vendrá Cristo. Leví, la tribu donde provino los sacerdocios, que serían prominentes en la adoración del templo y las enseñanzas de regresar a la tierra de Israel. Y de Benjamín, la tribu donde provino el primer rey Saúl, y la cual apoyó a David. Aquí prácticamente Esdra hizo estos escritos, es más que todo como orientación y fortaleciendo el liderazgo que ellos necesitaban en ese momento, y por supuesto que toda esa trayectoria de reyes nos llevaban apuntaban hacia Cristo. Era como que rescatar cierta información que era importante que ellos tuvieran en cuenta en ese momento, realmente. Lo otro importante aquí con Crónica, se me fue la idea. Bueno, ya la recordaré en el momento. Ok. Amada, el caballero que usted dice se llama Usa, hijo de Abinadab, sí. El que tocó involuntariamente el arca y ahí quedó. Buenas noches. Sí, el tema está en que los estudiosos de la palabra lo que dicen es que no se sabe la intención que había de corazón de esa persona. Y que como el arca era algo santo y sagrado, obviamente si ya Dios dijo que nadie la podía tocar y habían unas varas precisamente para poderla llevar en todo ese éxodo que ellos tuvieron desde el momento en que fue construida en la época de Moisés hasta entrar a la tierra prometida. De hecho, eran unas varas bastante largas. Entonces fue como muy feo que estuviese en una carreta cuando originalmente ya Dios había diseñado la manera en que ellos debían trasladarla, y David reconoció que ellos no fueron cuidadosos y que cometieron errores. Incluso la palabra dice que a él le dio miedo. Por eso fue que decidieron dejarla y reposó por 3 meses en Obed-Edom. Muy poco, Saúl, bueno, Crónica tiene muy poco material sobre Saúl, ya que su reinado no trajo mucha gloria a Israel, como se los dije. Crónica más que todo se buscaba es elevar la gloria del liderazgo y los hallazgos importantes, los eventos importantes durante estas épocas de reyes. Entonces, Saúl no aportó nada que fuera positivo de rescatar,
que fuese útil para Esdras en ese momento, en querer en querer llevarle a este pueblo en ese momento, pues que se iban al éxodo nuevamente al regreso de su tierra. De hecho, yo creo que ya una parte de Israel ya estaba en Jerusalén. Entonces esto era más que todo para fortalecer el liderazgo. Los pecados de Saúl son mencionados y su muerte es considerada como un resultado directo de los juicios de Dios. El largo conflicto entre David y Saúl es omitido. Claro, aquí hubo esta persecución y en Crónica no hubo mucho énfasis en esto. Básicamente se enfatizó más lo que fue las gestiones políticas y religiosas del rey David. De una manera ligera, el tema del pecado del censo que él hizo, pero más que todo era como para mostrarle al pueblo que esto no se debe hacer. Ajá. En Crónica, gobierno del rey David, capítulos del 10 a 29. Crónica es un poco más largo el libro que el mismo Segunda de Samuel. El exitoso reinado de David en Jerusalén es mencionado, sin embargo, los 7 años y medio amargos años de guerra civil con la casa de Saúl no. Aquí recuerden que esta época fue cuando prácticamente fue de guerra, fue de mucha persecución de Saúl hacia David. Hubo un tiempo también que él estuvo en Siclag apoyando a los filisteos, pero también hay algo que rescatar aquí, porque los filisteos eran muy buenos con sus armamentos de guerra, trabajaban muy bien lo que era el hierro, eran muy buenos trabajando el hierro y tenían sus armamentos muy bien definidos. Entonces es algo que David aprovechó en este tiempo que vivió en Siclag, porque él tomó esa capacitación de los filisteos para mejorar el armamento que ellos tenían desde el momento en que él toma el reinado desde Judá, los primeros 7 años, y allí ellos mejoraron sus capacidades de guerra. Entonces fue algo bueno que él pudo aprovechar allí y hay que rescatarlo por eso. No se hace mención alguna de la rebelión de Absalón. Esta era parte del drama familiar de David, y fíjense que Crónica tampoco hace mención esto. Los valientes de David son alabados y su ejército es llamado ejército de Dios. Ellos hablan aquí de 30 personas. De 30 personas que entran entre estos valientes de David, quienes cuando David toma el reinado, allí él comienza a darle cargos importantes. Entre ellos habla la palabra que estaba Urías, Joás, Ahistofel también entró entre estos 30. Habla de la prosperidad y el éxito bajo el reinado de David como resultado de haber guardado el pacto con Dios. Es mencionado de forma destacada. Por supuesto, David era fiel a Dios, era obediente. Por eso es que Dios dice que tenía un corazón conforme a él. Era una persona que manifestaba justicia, aún en medio de todas sus equivocaciones humanas. Era una persona que Dios la bendijo en muchos sentidos y tomó, y que Dios amó mucho en ese sentido, pues de darle un reino eterno, de que a Jesús cuando llegó a ser hombre, y que lo cuenta el Nuevo Testamento, le llamaban hijo de David. Entonces todo eso era por ese carácter que él tenía y que lo que Dios veía era su corazón. En capítulo entre el 10 al 29 de Crónica dice: el reinado de David, las victorias de David sobre los filisteos son mencionadas, así como los detalles de la obediencia de David hacia las instrucciones específicas de traer el arca a Jerusalén por segunda vez cuando la muerte de Usa. Él no se rindió, aun cuando le dio miedo lo que pasó con Usa. Él lo que hizo fue preparar a los sacerdotes y hacer lo que el Señor les llamaba a hacer, respetando la reverencia, la santidad, porque no era cualquier cosa, era la presencia de Dios que se llevaba a través de esa arca, y era lo que Dios hacía ver. El deseo de David de construir el templo es visto de una forma muy positiva y prepara un antecedente para el énfasis sobre el templo en 2 de Crónicas. El pecado de David con Betsabé es omitido. En cambio, el censo pecaminoso es descrito con detalle. Aunque Satanás es culpado
de incitar a David a pecar. Es lo que le digo, en esta parte de Crónica, por primera vez que se menciona a Satanás como el que acusó a David con Dios, pues, y Dios permitió Dios se enojó y permitió que sucediera el juicio de la peste que les mandó. Entonces, el gobierno del rey David, capítulos 10 al 29, reinado de David, de la construcción del templo es proporcionado muchos detalles acerca de los cuidadosos preparativos de David, incluyendo la colección de fondos y la selección de los materiales. Las actitudes de organización y administración de David son ensalzadas especialmente en la relación con el sacerdocio levítico y el gobierno civil. Uno de Crónica termina con la última recomendación a David a Salomón, la ofrenda que se levantó para el templo y un elogio por el acceso de David Salomón al trono. 2 de Crónica comenzará en el reinado de Salomón. Ya en esta última parte de Crónica es donde David ya está dándole las instrucciones a Salomón sobre como que él era el elegido para construir el templo, dándole las recomendaciones, orientándole a lo que él no debía hacer, y ya como terminando su parte del reinado. Entonces, Crónica, el propósito, el objetivo de animar al remanente de Judá que regresa al exilio al centrar su vida en la adoración y obediencia a Dios. El escritor anota 1 de Crónica la manera en que Dios bendijo y prosperó a Israel bajo el pacto mientras el rey David fue obediente a Dios. Mensaje para aplicar: Dios bendice a aquellos que buscan conocerlo y servirlo de todo corazón. Y eso era lo que sucedía con David, que él servía a Dios de todo corazón. Bueno, este bosqueo fue el que le mostré de inicio, porque necesitaba la guía. Bueno, ya aquí voy a dejar de compartir. Uy, me fui. Voy a dejar de compartir. Déjenme ver qué otra cosa, aspecto importante que esté pendiente por allí. Es hermoso conocer la vida de David y ver de que en su humanidad no somos diferentes a como él vivió su vida, y de ver de que realmente este libro es de gran importancia hoy en día para reflexionar, porque básicamente David nos está mostrando aquí en su humanidad los errores que él cometió, todo lo que le trajo de consecuencias en su vida familiar, todo lo que él sufrió. Fue una persona perseguida, pasó muchas cosas malas, todo lo que sufrió por la pérdida de toda la tragedia familiar con sus hijos, todos los errores que cometió que produjo muerte de personas inocentes durante su reinado, porque por un censo murieron más de 70,000 personas. Y eso le pegaba a él. Él sufría por eso, porque sabía que era responsabilidad de él esa pérdida grande de personas inocentes. Entonces, hoy en día no es diferente a cómo nosotros llevamos la vida, y de que Dios nos perdona cuando nos equivocamos, pero no escapamos de las consecuencias de las acciones que cometemos, de cómo llevemos nuestra vida. Entonces, trae mucho para reflexionar. De verdad que trae también el hecho de la obediencia, nos recalca que la obediencia trae bendición, y que adorar a Dios como lo hacía David, Dios siempre trae honra y ve nuestros corazones. Y Dios quiere que tengamos un corazón humilde y adorador como lo tenía el rey David. Entonces, no sé si tienen algo que comentar. De verdad que amé leerlo. Prácticamente sí, leí los 24 capítulos de Segunda de Samuel. Escuché también algunos comentarios teólogos y me gustó muchísimo, porque es como identificarse a David en su sufrimiento como familia, ver el dolor. Veía a Joás, que le reclamaba a él, que lloraba por su hijo y no celebraba que ya podía volver a su reino, pero
el predicador que hacía el comentario, él decía, cuando yo no era padre, lo veía injusto, pero ahora que soy padre puedo saber lo que se siente, o lo que sentía David en la pérdida de su hijo, aun cuando su hijo lo que quería era matarlo, pero era el corazón de un padre. Y así como ese corazón de ese padre estaba tan dolorido, tan lastimado, tan sufrido, simplemente pongámonos un momento en el lugar de Dios como padre, cuando le fallamos, cuando un hijo se pierde, cuando un hijo que ya ha ido educándose en el camino, decide, no sé, pues se aparta. Miremos el corazón de Dios Padre a través de ese sufrimiento de David. Entonces, de esa misma manera, lo que reflejó David literalmente es lo que refleja nuestro Padre Celestial cuando realmente le fallamos, o cuando hay un hermano que se aparta y nosotros no hacemos nada, no sé cómo decirlo, pero no vamos hacia ese llamado que Él nos está haciendo de esa gran comisión, o como lo quiso representar Esdras en Crónica, para animar al pueblo a que, rescatando las cosas buenas que hizo David y de cómo Dios bendijo a David en todas esas victorias, para tener un liderazgo genuino. Todos los que estamos aquí, Dios nos llama a liderar, indistintamente que tengan un liderazgo en este momento de grupos de cuidado, pero de una u otra manera fuimos apartados para Dios, por Dios, con un propósito, con un llamado, y siempre viene en medio de un liderazgo. Entonces, esto nos llama a reflexionar que podemos tener un poquito de ese corazón tan profundo, adorador y obediente de David, indistintamente de como en la humanidad, porque nacimos todos del pecado, y de una u otra manera la humanidad a veces no nos hace que nos dispersemos. Y sí, a mí me ha pasado, en muchas ocasiones me he dispersado de conectar con la presencia de Dios, y he tomado decisiones que me han llevado a consecuencias muy negativas también. Entonces es eso, mirar un poco hacia cómo podemos ver el corazón de Dios como Padre cuando le fallamos, o cómo hacemos sufrir a Dios cuando no estamos haciendo lo que Él nos está llamando a hacer. Entonces puedo entender la intención que tuvo Esdras de levantar este libro de Crónicas y hacer un paralelo con lo que dice Segunda de Samuel, pero llevarlo de una manera más agradable, para animar a un pueblo que está saliendo de una esclavitud y se va a conseguir a toda una nación destrozada, porque cuando ellos comenzaron, ellos tuvieron 3 éxodos, y en el primer éxodo, por supuesto, ya todos los muros de Jerusalén estaban destrozados, quemados, no tenían templo, no tenían nada. Entonces se pueden imaginar toda esa gente que acompañó a Esdras en ese éxodo, el ánimo que tenían, o cómo se sintieron de mal, de cómo consiguieron esa ciudad donde ellos iban a vivir, esa ciudad, esa tierra prometida que Dios le dio. Ahí no había nada, ni siquiera Dios estaba allí, pero todo producto del pecado, de los que los llevó a ellos a la esclavitud y a la cautividad. O sea, no escapamos, hermanos, no escapamos yo no digo que estemos esclavos, pero vivimos en una sociedad bastante corroída, bastante con cambios, con corrientes que totalmente anticristianas, que realmente, desafortunadamente, muchos se dejan seducir por esa sociedad, por pecaminosa. Entonces eso fue lo que les pasó a ese pueblo, que en desobediencia llegaron a esa cautividad. Y hoy día tal vez no hablamos de una cautividad física, pero podemos hablar de una cautividad espiritual, cuando no obedecemos y no estamos haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer. Creo que es la reflexión que puedo ver de la vida de David. De verdad, amo leer este libro de Samuel, amo ver todo lo que está relacionado con David, porque siento de que de una u otra manera somos muy parecidos a él, y Dios nos ama como lo ama él. Fuimos apartados por Dios para un propósito, para un llamado, como él fue apartado para ser rey, fue ungido para ser rey. De esa misma manera Dios nos ve a nosotros, así como vio al rey David. Entonces creo que leer cada capítulo de este libro trae una enseñanza, pero tan profunda, que literalmente, prácticamente Dios nos habla, pues,
a través de la vida de David. No sé si alguno quiere hacer algún comentario. Creo que se cubrió todo. Sí, bueno, con todo lo que dijo Rosa, a mí también me llama mucho la atención y me gusta mucho eh, esta historia de David, pues. Pero hay algo que me llamó la atención en todo lo que está explicando Rosa, que, wow, como él fue también compasivo y leal con Jonatán en buscar a su hijo, a Mefijosé. Mefibosec. Mefibosé, es mí. Mefibosec, algo así. Mefibosé, sí. Que le dijo, o sea, siempre tendrás un lugar en mi mesa. Imagínate, un lugar en la mesa del rey. Y así nos dice Dios literalmente, que tenemos Así un mismo. lugar en su mesa. Somos un Mefibosé que Dios nos sacó de lo de bar, del lugar del pecado, del lugar triste, del lugar de hambre. Literalmente, ese pasaje de Mefibosé nos lleva, si buscamos una explicación, una aplicación de hoy día, Dios nos está diciendo, te estoy dando una ropa nueva, te estoy dando la ropa, la comida del rey, te estoy dando un lugar en mi mesa. Eso es lo que Dios nos dice a través de ese pasaje o ese acto de bondad y compasión que David tuvo con Mefibosé. Así mismo. Rey, nuestro rey es Jesucristo, y él nos redimió. Él estaba redimiendo a Mefibosé de una vida tan pobre y tan que llevaba en Lodebar. Dicen que el significado de Lodebar era una tierra de nadie, una tierra donde se cometían los peores pecados, y de allí sacó David, el rey David, a Mefibosé. El rey Jesús, ¿de dónde nos sacó? ¿De qué Lodebar nos sacó a cada uno de nosotros? ¿De qué pobredumbre nos sacó el rey Jesús a nosotros? ¿Qué ropa nueva nos dio? Nos dio la palabra nos dice en Romano, creo, una nueva vestidura, una nueva vida. Nacimos, somos criaturas nuevas, tuvimos un nuevo nacimiento y lo profesamos en el bautismo. Entonces, de una u otra manera, Dios nos habla. El rey David literalmente es una tipología de Cristo. Cristo nos está dando un lado en su corazón, a un lado, un lugar en su mesa, una tierra. Ellos hablan la ciudad Sión, Jerusalén. Ellos tuvieron que reconstruir toda esa ciudad, pero nuestra ciudad no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo con Cristo. Entonces es eso, pues. Hay mucha tela que cortar de la vida de David y de todo lo que él hizo de esa manera tan compasiva. Por eso es que dicen que él es una tipología de Cristo. Señor Henry. Con relación al estudio de Esdras, en una oportunidad en una conferencia dada en México por el doctor Lucí, hay una frase que dice: ustedes tienen historia, ustedes tienen promesa. Y eso fue una de las que impulsó, ¿verdad?, al pueblo como tal, en vista del cautiverio que esta gente tuvo durante estos 70 años. Y es ahí donde el pilar fundamental, ¿verdad?, que tuvo Esdras para escribir crónicas. Y es esa frase que es muy poco citada: ustedes tienen promesa, ustedes tienen historia. Y nosotros también. Sí, no, indudablemente, pero o sea, me hago referencia sobre todo a la identidad del pueblo, o sea, una vez que retorna del exilio. Bueno, eso se va a ver más adelante. Pero qué bonito es el Señor, porque fíjense que es un libro que escribió Esdras con un contexto histórico que requería en ese momento, en ese pueblo que tenía la estima por el suelo. Como dice el señor Henry, no había identidad. Y él estaba levantando esa identidad allí. ¿Y cómo conecta con Samuel? Libros que fueron escritos en periodos de tiempo totalmente distantes. Y cómo conecta uno con el otro para poder entender lo que Dios nos está hablando, precisamente en lo que respecta a todo lo que fue el reinado de David. Y cómo trasciende a través de ese pacto davídico y cómo nos impacta hoy en día, porque
el pacto eterno, pues. Él dijo, te daré reyes perpetuos, tu reinado será perpetuo, o sea, para siempre, para toda la vida. O sea, eso es algo grandioso, pues, algo maravilloso y hermoso, realmente. Y bueno, el cántico que está en el capítulo 22 es bien bonito, esta parte de aquí. Pero siempre como, a pesar de toda la tribulación y toda la situación que él pudo haber experimentado, siempre tuvo esa intención de adorar al Señor, de ser respetuoso. Cuando Natán lo confrontó a través de esa parábola, y yo me imagino en el lado del profeta, él decía, es un rey, si Saúl persiguió a Samuel, este me va a matar, diría, no sé, supongo, lo que habría en la cabeza del profeta, pero la manera tan inteligente como hacerle ver el pecado a través de una parábola y que después le dijeran, no, esa, y que el mismo rey dijera, no, esa tiene muerte, hay que dar así esa ovejita, la ovejita era Betsabé, ese eres tú, le dice, ese quien robó esa ovejita y mató al dueño eres tú, y que él cayera, la manera en que él hizo tan, no sé, tan didáctica para que él entendiera y cayera en que se rasgara ese velo y él pudiera ver ese pecado. Poniéndome en el lugar de Natán en ese momento, esos profetas tenían una tremenda responsabilidad. Era un rey, no era cualquier cosa a quien él le iba a hablar, pero allí lo que quiero caer es la manera en como David asumió que él pecó, he pecado contra el Señor. Y él se afligió y sintió la vergüenza, se sintió mal. Y él hizo ayuno por 3 días para que el Señor le permitiera vivir al hijo. Y no, eso era parte del juicio. Pero con todo y eso, él no fue resentido con el Señor. Él aceptó las consecuencias de su pecado y fue genuino, pues. Fue genuino su actuar, que es algo que también es bueno rescatar, pues la manera, hay mucha gente que hay veces cuando vive situaciones duras y rudas, tienden a apartarse, a enojarse con el Señor. David no tuvo esa actitud y más bien fue humilde en reconocer sus equivocaciones, reconocer sus errores, sus pecados. Y es algo que hay que rescatar y que modelar, pues, de él, porque realmente, y uno dice, bueno, yo antes decía que es malo, y de hecho cuando vi la serie en YouTube, muy buena, por cierto, yo decía, quedaba siempre cuando estaba el tema de Betsabé, cuando manda a matar a Uría, yo decía dentro de mí, wow, que era rudo, y sentía como enojo de ver cómo cruelmente él hizo eso. Yo decía, ¿cómo tiene un corazón conforme a Dios y cometió un asesinato, algo cruel en una persona buena? Pero Dios no se le escapan los detalles porque en Mateo, cuando Mateo habla de la genealogía de Jesús, me llama la atención que de una u otra manera él recuerda Betsabé, la viuda de Uría. En otros capítulos por allí, siempre sale a relucir lo íntegro que fue Urías. Pues. O sea, de una u otra manera, Dios tuvo como que la honra, a pesar de que fue una manera tan dura, ruda como él muere, hasta Urías fue como que honrado y mencionado entre esos 30 personas que fueron como los valientes, los que lo menciona Crónica. Ahí por ahí sale a relucir también Urías. O sea que de una u otra manera, Dios dio honra a personas como esa, como Urías, y que tuvo su castigo, pues. No se vio directamente, pero tuvo su castigo. El juicio que recibe David de todo esto. De verdad que amo esta parte del Antiguo Testamento. Este libro es maravilloso. De verdad que amo la vida de David porque nos recuerda la humanidad y lo que somos para Dios. Nos recuerda que también nos equivocamos, cometemos errores, pecamos, pero el llamado que Dios nos hace es que tengamos, en vez de remordimiento, que a este predicador, él es un pastor, que me gusta mucho ver sus enseñanzas. Él hace un comparativo de Saúl con David
Y dice que Saúl, lo que él tenía siempre era remordimiento cuando hacía algo malo. Entonces que él nunca tuvo ese arrepentimiento genuino, pero David siempre expresaba, era un arrepentimiento genuino. Allí él hizo esa comparación de Saúl con respecto a David. Y es así. La historia de Saúl, él nunca mostró un arrepentimiento. Y si en algún momento lo hizo, era más remordimiento que arrepentimiento. Y nosotros tenemos que tener cuidado, que a veces pensamos que nos pasó algo, ofendimos a Dios, hicimos algo en contra de alguien, qué sé yo, alguna situación, y tenemos que tener cuidado de confundirnos del remordimiento al arrepentimiento. Eso es algo que el enemigo usa mucho para abrir puertas. Entonces que debemos tener cuidado y tener claridad de lo que sentimos, sea un arrepentimiento o es remordimiento. Y sé que podemos ver la diferencia porque siempre el arrepentimiento trae quebranto y quebranto profundo. Cuando un corazón está quebrantado, ahí podemos ver que hay un arrepentimiento genuino. Pero si está como que esa soberbia, ese orgullo, esa cuestión, ok, lo perdoné, porque sí, porque la Biblia me dice que lo haga 70 veces 7. Pero ese perdón, ¿cómo vino? Pues, o pedí perdón, pero el perdón lo pedí de la boca para afuera. No, que me arrepiento de lo que le hice, pero ese arrepentimiento viene de corazón. Eso puede ser un remordimiento y ahí tenemos que tener cuidado, porque ahí eso lo usa el enemigo. Y va a salir por allá como le salió a David en el censo. El hombre acusándonos, el bicho acusándonos con el Señor. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Yo creo que ya esto es todo, hermano. Al menos que alguno quiera comentarnos algo más. La hermana Ruby que está calladita por allí. ¿No? La fotico entonces. ¿Verdad que no, estoy oyendo y estoy recibiendo de verdad maravilloso? El estudio de David es algo hermoso dentro de la palabra y son enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida en el día de hoy. Un hombre, un rey, un sacerdote, un profeta, un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de todas sus problemas. Un hombre que escribía esos salmos y que reconocía que en iniquidad él había nacido, pero que tenía una confianza tan grande en el Señor, esperaba en el Señor, un hombre que se arrepentía y a pesar de todo lo que pasó, era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre obediente, un hombre que lo amaba y demostraba en todo la confianza que tenía hacia él y la comunión íntima que tenía con el Padre. Que el amor a Dios. Él amaba a Dios profundamente. Amaba a Dios profundamente. Se quebrantaba cuando él sabía que le fallaba a Dios. Pequé contra Dios, era lo que él decía. Ciertamente. Pequé contra el Señor. Y le dolía y lo expresaba. Y lo expresaba. De manera que, bueno, la vida de David es una vida de enseñanza. Es un maestro para nosotros en esta época. Totalmente. Sí, es un maestro para nosotros en esta época. Y bueno, es de verdad lo que tú dices, ese estudio de David en la palabra. Yo creo que es una de las partes más hermosas que tiene la palabra. Segunda de Samuel, Reyes y Crónicas. A pesar de que a veces había tantos nombres, ¿verdad? En los reyes, tanto de Judá como de David, que eran los mismos, entonces uno tiende eso. Hoy decía, Dios mío, Ocosías de aquí, Ocosías de allá, Jorán de aquí, Jorán de Judá, Jorán de Israel, pero bueno, todo tiene su enseñanza y cuando llegué a David, espectacular, porque la vida de David es una vida de enseñanza. 17 hijos tuvo. Como padre, como maestro, como amigo, como adorador, como profeta, como sacerdote, se movía en diferentes áreas de la vida, de verdad. Tuvo 17 hijos. Sí. De hecho, llama la atención porque según Crónica menciona 19, pero el teólogo dice que no se trata de que sea un error de escritura. Puede ser que así como hoy pasa, pues que a la persona le repiten el nombre y haya sido algún nieto, algo así, un nieto, uno de los nietos de David, pues que repitieron los nombres, pero que de pronto hubo esa cuestión allí cuando Esdras hizo esta parte de Crónica.
También habla en el caso del hijo de Abigail, que llama la atención porque él fue el segundo hijo de David. Si se supone que murió Amnón, debía ser, él creo que se llamaba Celiac. Creo que era Celiac, pero en Crónica aparece con otro nombre. Como que aparece como Daniel. No sé, tiene otro nombre en Crónica. Pero él dice que el tema era la manera en que ellos hablaban, pues. O que así como Noemí se dijo llamar después Mara, y así como Jacob ya era Israel, ellos acostumbran mucho a cambiarse los nombres, dependiendo del ánimo y las emociones, pues supongo. Pero ellos acostumbran mucho a cambiarse los nombres, que también pudiese haber sido eso también. Que habían como algunas diferencias de reseñas de Samuel con respecto a Crónica. Pero más que todo era eso, pues cambios de nombre y que hubo, Crónica decía 19 hijos y en Samuel dice 17, pero que sí son 17 hijos que él tuvo, con ese poco de mujeres, Dios mío. Ese poco de mujeres que miren lo que se fue heredando a través de las generaciones y la enseñanza que nos deja de vida a nosotros como padres. Cómo actuó él y cómo debe actuar un padre, porque hay una falla. O sea, fueron tantas cosas en la vida de David que nos producen enseñanza a nosotros. Sí, lamentablemente tenemos poco tiempo para examinar a detalle, pero de verdad que la vida de David para nosotros fue una enseñanza. Y cómo podemos ver cómo Dios, cómo Dios le dice, o sea, la vida en tu familia va a ser difícil, se lo dice a través del profeta, a raíz del pecado que él cometió y todo lo que se vio en su familia, todo lo que tuvo que pasar, pero siempre estaba pegado del Señor. A pesar de, estaba pegado del Señor. Sí. Y es que también cuando Amnón abusó de Tamar, eso nos enseña de quién estaba recibiendo el consejo. Era un primo, pero esto lo estaba mal aconsejando porque el muchacho era un enfermo, no había duda que había una enfermedad en él para querer hacer eso a la hermana. Pero ¿de quién recibió un consejo? ¿Por qué no buscó al papá y le manifestó lo que le estaba pasando? No lo buscó después a él. Ajá, y porque el papá no corrigió, no tomó las correcciones para que no quedara en vergüenza la muchacha. Entonces, eso también es una enseñanza a los padres de hoy en día. Por supuesto, por supuesto. Muchas cosas. Sí, la rivalidad, fíjate que Absalón, Absalón era hijo de una reina, formado por una reina, en la formación de él, su posición con respecto a David, a lo mejor tuvo influencia de su mamá. Sí. O sea, bueno, lo que iba a decirles de Celiac, el segundo hijo de David, hijo de Abigail, él no figura. Y lo que se presume es porque se supone que si muere Amnón, el sucesor iba a ser él. Pero se presume que él recibió una educación de Abigail, ella sí se dedicó a hacer su pega como madre y fue como prudente con la educación de él, como que lo apartó. Me imagino que ella debió haber observado la dinámica familiar en la que se estaban desenvolviendo y ella apartó a su hijo de todo ese tema del reinado y no hay precedentes de él, solo que era el segundo hijo, que era de Abigail y el nombre de él. Entonces hay como un cuidado con ese tema. Los teólogos presumen que es que como Abigail era reconocida como una mujer sabia, con sabiduría, discernida, entonces se presume, ellos tienen la presunción de que el muchacho fue educado apartado de todo ese entorno tóxico, porque ahí había una disfuncionalidad muy grande. Entonces lo apartó de ese tema. Porque tampoco hay registro de que haya muerto, pues. No, nada de eso. Ahí los conflictivos fueron Amnón, Absalón y Adonías, que Adonías aparece, pero es en la parte de Reyes, lo que él hizo. Cuando Salomón va a suceder al papá, porque él se estaba autoproclamando rey. Ellos fueron los conflictivos. Se proclamó. Entonces, esa era la línea en que debía ser, pero se presume que el muchacho tuvo una educación como apartado de todo ese tema. Sí, también creo eso. Bueno, vamos a tomarnos la foto. ¿Quién la toma? Hay uno que se llamaba Cefatías, hijo de Abital. Otro se llamaba, el sexto hijo, Itreán, hijo de Egla.
Sí, pero muy Y poco sí, eso hablaron de fue ellos. muy poco nombrado, exactamente. Sí. No sé, yo le puedo dar un print aquí, pero si alguien tiene la posibilidad de tomarla, Yo la tomo, hermana. bueno, gracias. Nos avisas, por favor. Estaba muda hoy en Ruby. Hoy te vas recibiendo Ajá, la diciembre. cuenta de 3. Me debe 1, una. 2 y 3. La voy a pasar por el grupo para que la vea. Gracias. Bueno, mis queridos Pastora, me hermanos, debe yo, pastora. si no hay algún otro comentario, terminamos por hoy. ¿Sí? Muy bueno, muchas gracias. Que Bueno, tengan una buena noche. Que tengan buenas Descansen. noches, que descansen. Feliz noche, bendiciones. Hasta Gracias. Hasta luego. luego. Chao. Bendiciones. Chao. El próximo martes.